Muy buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo, pastor de la congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y les saludo en esta mañana dándole la gloria y la honra al Señor, porque mi deseo es bendecirle y motivarle a que usted lea la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios sabemos de que encontramos paz, salud, bendición, restauración, guianza, bueno, tantas cosas que podemos recibir de parte del Señor a través de su palabra. Y el día de hoy, pues como estamos leyendo nuestro diario devocional Avivamiento 2019, encontramos que para el día de hoy, que es día jueves 4 de abril, vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 5. Y para continuar la lectura que teníamos en Hechos, capítulo 4, estábamos hablando sobre cómo estos hombres, los discípulos, primeros discípulos que encontramos en la palabra, y sus labores, sus trabajos, vimos que todas las cosas las tenían en común. Traían sus propiedades, las vendían, las ponían a los pies de los discípulos y entonces haciendo así, ellos podían eh, eh, cubrir todas las necesidades que tenían en ese momento en el pueblo. Entonces, ya en el capítulo 5 encontramos una historia donde hay una pareja que se llama Ananías y Zafira, tienen el deseo de hacer lo mismo, de vender su propiedad y poderlo entregar a los discípulos. Y lo hacen. Lo único que hicieron de diferente fue que ellos habían puesto ya en su corazón hacer algo y cuando ya tenían dinero, tenían la propiedad ya la tenían vendida, entonces se dieron cuenta que querían quedarse con un dinero y eso hicieron, se quedaron con un dinero, se pusieron de acuerdo y solo entregaron una parte a los discípulos. Entonces el Espíritu Santo le revela esto a Pedro y le dice al esposo primero, a Ananías, y le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Ahora? Porque contra el Espíritu Santo lo hiciste. Y él le dice que, bueno, ¿por qué entró el enemigo a su corazón a hacer esto? Entonces en ese momento él cayó muerto por haber hecho lo que había hecho. Y la esposa aparece después, cuando ya los jóvenes lo habían sacado del campamento a enterrarlo. Le preguntaron a la esposa lo mismo y la esposa pues estuvo también en el mismo pensamiento de, no le pudo contestar a los discípulos que por qué había hecho eso, sino que se había puesto de acuerdo con su esposo para mentir. Entonces el apóstol le dice, mentiste al Espíritu Santo. Entonces en ese momento ella también cae muerta y hubo un gran temor en todos los que lo escuchaban porque ese era el deseo de tener todas las cosas en común y a la hora de estar mintiendo al Espíritu Santo, entonces afectaba a todo el pueblo. Luego vemos en el versículo 12 que muchas señales y maravillas sucedían. Entonces los discípulos dice que estaban en ese lugar del pórtico de Salomón y la gente tenía hasta como ese miedito de unirse a ellos, pero recibían los beneficios y los milagros que ellos hacían. Traían a la gente a sus pies, las ponían en el camino para que por lo menos la sombra de Pedro que los tocara y sanaban estas personas. Venían gente de todas partes para ser sanos y dice que muchas maravillas sucedían en ese lugar. Los enfermos eran sanos y los que tenían espíritus inmundos eran liberados. Luego en el versículo 17 vemos que Pedro y Juan son perseguidos. Entonces se levantaron los sacerdotes, el sumo sacerdote en ese momento, y se puso molesto, le puso celos por lo que estaba sucediendo. Imagínense esta gente que habían apresado a Jesús, lo habían matado y de repente pensaron, aquí sacaron los problemas. Pero ahora en vez de un problema que era un hombre, ahora tenían a 12 predicando la palabra, era aún mayor el problema para ellos. Y entonces mandaron a presionarlos y los metieron a la cárcel. Pero ahí, estando en la cárcel, el Señor envió de algún milagro, de alguna manera, este prodigio de que ellos salieran sin que nadie se da cuenta. ¿Se dan cuenta el poder que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Y dice que saliendo de la mañana hicieron como el Señor les dijo, ¿verdad? Que fueran, se les apareció un ángel y les dijo, vayan, pónganse en el templo y prediquen la palabra, enseñen la palabra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces vino el sacerdote el siguiente día y le mandó a pedir al alguacil que fuera a traer a los apóstoles para acusarlos.
Y ellos le dijeron, no encontramos a nadie ahí. Entonces ellos fueron, vieron y no encontraron a nadie. Pero alguien les dijo que estaban en el templo predicando la palabra. Entonces fueron allá y les prendieron y les trajeron ante el concilio y ellos le dijeron, nos conviene, o sea, le dijeron, ¿por qué ustedes siguen haciendo lo que le dijimos que no hicieran? Les dijimos que no predicaran el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron en el versículo número 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les vuelven a amenazar de que no hicieran estas cosas. Y ellos predicaban el arrepentimiento y perdón de pecados. Y ellos oyendo que se enfurecieron aún más por esto y querían matarles. Pero había un hombre ahí llamado Gamaliel, que era un fariseo, que era un doctor de la ley y muy conocido por muchos y muy respetado. Entonces él dijo, varones israelitas, han habido otros hombres que se han parado como estos y han muerto y han perecido. Y entre ellos está Jesucristo o está Judas. Y estas mismas personas ya murieron y sus ministerios no continuaron, sus movimientos no continuaron. Démosle el chance a estos también. Ellos mismos van a morir y con ellos mismos van a morir cada uno de sus aspiraciones. Y así hicieron, los dejaron libres, claro, los azotaron primero y los dejaron libres, pero les volvieron a amenazar que si volvían a hablar de Dios, les iban a volver a aprisionar. Más, eh, el dijo entonces el versículo 39, más si es de Dios, no le podéis destruir, no seáis que tal vez siendo hallados peleando contra Dios. Entonces les echaron fuera, convinieron, y los pusieron en libertad. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber padecido por el Señor Jesucristo, fueron y seguían predicando la palabra de Dios. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Qué tremendo este capítulo, que nos muestra la solidez, la firmeza, el compromiso que hubiera de estos hombres de predicar la palabra, de continuar haciendo lo que el Espíritu Santo les decía, sin importar lo que los demás les estuvieran amedrentando. Hoy Dios nos está hablando a través de su palabra, a que no tengas temor de abrir tu boca y predicar tu palabra, de su palabra. Él te va a enviar ángeles para que te abra la cárcel. Él te va a dar comida en el momento que tengas escasez. Él va a estar contigo. No temas, no desmayes. Sé fiel a Él y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y mire, y el versículo donde Dios me habló a mí fue en el versículo 39, donde este hombre Gamaliel les dice, que, que se aparten de seguir esta obra de querer matar a esta gente, que ellos solos van a morir y con ellos va a morir el ministerio que llevan. Y dijo más, si es de Dios esta obra, entonces no la podemos destruir, pero si no es de Dios, va a destruirse sola. Pero si es de Dios, puede que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Entonces, palabras de sabiduría de un hombre, vamos a decir así, malvado, que nos está diciendo, debemos nosotros de no pelear contra Dios. Debemos de hacer su voluntad. Dejemos que las cosas caigan en su propio peso. Hermano o hermana, ¿por qué usted está peleando con algún ministerio en su congregación? No pelee contra eso. Deje lo que sea. Si es del Espíritu, va a florecer. Si no lo es, el Señor mismo lo va a cortar. Hoy Dios está hablando a través de su palabra. Recuerde, cuando usted abre la Biblia, el Señor abre su boca y le habla. Estos son tiempos de escuchar la voz de Dios. Dios, como hoy estamos viendo, nos habla de que debemos de ser fieles a su palabra. No mintamos al Espíritu Santo. No hagamos cosas que son malas pero que parecen buenas. Seamos firmes en el Señor. Prediquemos la palabra. Mire, que nuestra sombra que pase al lado de alguien y lo sane. Así debemos de llegar a tener una intimidad con Dios, ser dignos de ser hijos de Dios y hacer su voluntad. No importan las adversidades, las escasez, las cárceles, las prisiones, debemos nosotros de predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y Dios se va a encargar de cuidarnos. Dios va a encargarse de librarnos. Dios está con nosotros y nos motiva a que seamos fieles a Él. Mis hermanos, les amo, les bendigo y espero que el día de hoy usted no pase el día sin leer la palabra de Dios. Lo bendigo como le dije y espero que este día sea un día de gran bendición para ustedes porque leyeron la palabra y fueron bendecidos por Dios. Que tengan un especial día. Será hasta el día de mañana que los vea una vez más para motivarles, si así Dios lo permite. Y el día de hoy, pues vaya a su congregación, vaya a su trabajo y predique la palabra. Les motivamos en el nombre del Señor. Congregación Lluvias de Gracia, te amo.
Siga adelante en el Señor, que cosas poderosas vienen para nosotros. Dios les bendiga. Feliz día.